repetimos con insistencia de este espacio que una democracia sin partidos políticos fuertes, dinámicos, con debate, es una democracia imperfecta, más imperfecta que el sistema en sí mismo, y que está debilitada en su intensidad. Por eso celebramos cuando los partidos políticos tienen acciones hacia adentro. El radicalismo se reúne habitualmente en la Casa Radical para debatir cuestiones ligadas con el Consejo Deliberante, posturas, posiciones. Bueno, esa es la función de los partidos políticos, gobiernen o sean oposición. El día jueves iba a haber una charla en la ciudad de Río Cuarto sobre política en la era de la disrupción digital. Esto era una acción de las que yo recuerde, de las pocas que ha tenido en el último tiempo, convocada por el Partido Justicialista. No se pudo realizar por una cuestión de logística de transporte. El disertante no pudo llegar a la ciudad de Río Cuarto, seguramente será reprogramada. Un especialista en peronismo, podríamos decir, porque es el autor del libro Los Muchachos Peronistas, analista, politólogo y director de la consultora Escenario, de Federico Zapata. De él estamos hablando, a quien saludamos. Federico, buen día. Guillermo Jeremía, del programa Así son las cosas de Río Cuarto. ¿Cómo le va? Hola, Guillermo, un gusto saludarte. Gracias por el llamado. Igualmente. Hoy es difícil analizar al peronismo, ¿no? Es más fácil cuando está en el poder que cuando es oposición. Sí, a ver, lo que ocurre es que hoy, digamos, el peronismo está subsumido en probablemente lo que sea una crisis más profunda a lo largo de la historia. Entonces, bueno, digamos, es difícil encontrar un peronismo. En las crisis normalmente lo que ocurren es que digamos, los partidos se rompen, se faccionalizan, que es un poco lo que estamos viendo, ¿no? Hoy es un poco la realidad y no hay un liderazgo, no hay un programa, no hay una idea común. Si se quiere, es un proceso en algún punto con algunas similitudes al del 83, yo creo que incluso mucho más profundo y mucho más grave, ¿no? Más profunda que la crisis del 83. Sí, sin duda, porque en el 83 vos dijiste algo ahí, yo te escuchaba. Sí, se cortó. Vamos a ver si podemos retomar el contacto con Federico Zapata, el politólogo que iba a venir a hablar sobre una cuestión también que está muy en debate en la sociedad por estos días: cómo se hace política, las nuevas formas de hacer política, cómo la política se ha recostado en términos de militancia, pero también de comunicación, casi exclusivamente en lo digital, renegando de las prácticas tradicionales de la política, de las históricas prácticas, esas que le permitieron a la política alimentar la presencia activa de jóvenes poniéndole el cuerpo. Yo en ese sentido me dirán tradicionalista, ¿no? Pero es muy difícil. Siempre creo que las redes sociales son un complemento de la política, pero no un sustituto. Ahí retomamos el contacto con Federico Zapata. Estabas relatando respecto de que esta crisis del peronismo es peor que la del 83, Federico. Claro, es más profunda, yo diría, por vos habías marcado un punto que me parece que es importante, digamos, como desde dónde partir en la discusión, digamos, en la comparación. El peronismo del 83 era un partido que sufría la crisis de un liderazgo y sobre todo sufría la crisis de lo que la sociedad de alguna manera seguía poniendo a espalda del justicialismo, que era la idea de que había resuelto la interna en el poder a costa, digamos, de alguna manera de la implosión de ese mismo poder en el año 73, ¿no? Entonces, era un peronismo que venía de una crisis muy fuerte en lo programático, pero también era un peronismo que al calor, digamos, del proceso político y económico de los 60 y los 70 en la Argentina, había formado una élite dirigencial de muchísima calidad y de muchísima profundidad a lo largo y ancho del país. Entonces ese peronismo tenía los anticuerpos de ser todavía un partido nacional, con una estructura nacional, y los anticuerpos de haber creado una dirigencia joven que pudiera, digamos, encontrar una nueva narrativa, un nuevo programa, construir una nueva élite, que en el fondo es eso, ¿no? Y bueno, y creo que fue muy virtuoso. Yo creo que la salida de la crisis del 83 por la vía de la renovación fue extremadamente virtuosa para el peronismo. Es para mí lo que explica la capacidad del peronismo para, digamos, haber sido un actor tan protagónico en la vida democrática
Después podemos hacer balances, positivo o negativo, pero digo, ha tenido un protagonismo discutido. Y hoy eso está ausente, hoy digamos, hoy es una crisis, hoy no hay un partido nacional, hay un partido que está digamos, roto en sus espacios de discusión, está transformado en una suerte de confederación de partidos provinciales, eso no existe más, y después lo que dejan estos últimos 20 años, sobre la base de un liderazgo muy verticalista, muy monolítico, es una camada generacional que la que viene mucho más débil desde el punto de vista de la capacidad estratégica para pensar la renovación del peronismo. Entonces yo creo que es mucho más profunda la crisis. Es también una crisis que está urgida por los tiempos, ¿no? Porque da la sensación que con el desmanejo económico y político de Milei pareciera tener más crédito, por eso no tener una opción como alternativa. Bueno, sin duda, porque a ver, hoy la fortaleza, pues fíjate, las dos fortalezas que sostienen el edificio de Milei son una, es el proceso de desinflación, que ponerle que tenga mucho más, digamos, la principal explicación está al interior del gobierno, y la segunda es que la principal oposición siga siendo el kirchnerismo. Ese es el segundo factor que sostiene el gobierno, y ahí obviamente está metido el peronismo, que digamos no ha tenido una capacidad para resolver el problema de su liderazgo en los últimos 20 años, no ha tenido capacidad para renovarse, no ha tenido capacidad para incorporar una nueva camada, y sigue, digamos, de alguna manera rotando en torno a un liderazgo que es prácticamente el símbolo de los últimos 20 años. Muy difícil ofrecerle a la sociedad un programa de cambio. Bueno, se volvió a cortar. Hoy tenemos algún problema y ya con las cuestiones de los contactos telefónicos. Vamos a una pregunta más. O sea, es imposible hilar una entrevista con pregunta y repregunta si tenemos que volver a transitar el camino de la interrupción técnica de un... No nos pongamos a hacer cuestiones, por favor, técnicas excepcionales. Tratemos de recuperar la entrevista en los términos técnicos que tenemos hasta ahora. Acabó de decir algo Federico Zapato. ¿Está Zapata? ¿Sí, Federico? Acá estoy. Ah, buenísimo. No, quería repreguntarte sobre algo que decía Federico, que es paradójico, porque se le exige al peronismo, y coincido con eso, que renueve sus liderazgos. Sin embargo, Milei volvió a traer a escena a lo más recalcitrante de oposiciones al peronismo reciente, con la parte del macrismo, con la parte del menemismo. ¿Por qué con el peronismo se es exigente en la renovación y con las otras fuerzas políticas no? ¿Están los mismos que nos llevaron al caos y la crisis social gobernando? No, a ver, Milei es Milei, digo, él se puede rodear digamos, se está rodeando con sectores tradicionales de la política, efectivamente es así, pero digamos, en la mirada de la sociedad, el punto, digamos, de apoyo es Milei. En Milei, en todo caso, la sociedad que parió a Milei, y en todo caso, la respuesta que Milei está dando a esa sociedad que parió a Milei. Yo no diría que la fortaleza de Milei es porque él ha armado un partido del orden o una especie de nueva corporación política, porque todo lo contrario, él de alguna manera es una especie de partido del caos, digamos, no tiene ningún tipo de estructuración, digamos, más allá de este reclutamiento que vos estás marcando, pero que no operativamente no tiene sustancia. Yo creo que lo que ocurre con la discusión, yo no creo que sea solamente hacia el peronismo. Yo creo que hoy es una discusión hacia todo el sistema político que está implosionado, de cómo, digamos, en esta sociedad que parió a Milei, construye una nueva oposición que tenga la capacidad de ganar a Milei por los votos y que en todo caso tenga capacidad para ofrecerle a la sociedad una forma de cambio diferente. Y ese es un salto que le cabe a toda la política, digo, no solamente al peronismo, estoy de acuerdo con vos, digamos, ¿no? Lo que yo te respondí la pregunta por el peronismo porque estaba ahí dando vueltas, pero esto es una pregunta que le cabe a todo el sistema, ¿no? O sea, todo el sistema, a aquellos sectores de la sociedad que quieran representar una forma de cambio diferente, bueno, van a tener que hacer una política para este tiempo, para que la sociedad los pueda volver a poner en la consideración. Creo que ese es el gran desafío, porque hoy el sistema está implosionado y Milei gobierna y se fortalece en esa implosión, o sea, no está en su interés reconstruir el sistema.
digamos, más allá de que tenga un Menem dando vuelta, que tenga un Scioli, digamos, él entiende que su poder de alguna manera es como una especie, digamos, se nutre de ese caos. Entonces creo que ahí hay una gran responsabilidad, digamos, de la política opositora, de toda la política opositora, de cómo se reconstruye un sistema para poder dar una alternativa a la sociedad. Estamos dialogando con el politólogo Federico Zapata. A propósito, para cerrar, Federico, porque sé que tenés un compromiso, venías a Río Cuarto para poner en valor la nueva etapa en la que transita hoy la política, esta idea de lo digital como escenario, en el que Milei lideró claramente durante un año la escena, pero que parece desde, no sé si Davos o algunos lo ponen en la criptoestafa, parece estar perdiendo el protagonismo o gana la negatividad respecto de Milei. ¿Es tan determinante digital, Federico? Bueno, hoy lo que pasa es que la realidad, digamos, se produce en la intersección entre lo analógico y lo digital. O sea, hoy pensar que va a hacer política o que va a poder llevar adelante un negocio o poder emprender, o etcétera, solamente en el terreno analógico, digamos, es un absurdo digital, es un absurdo, digamos. O sea, Mercado Libre tiene una red de logística, tiene depósitos, o sea el punto acá es que la realidad tiene estas dos dinámicas que van de mano, que se entrelazan, que interactúan todo el tiempo, y bueno, y a la política obviamente argentina, hasta Milei, le ha costado muchísimo esto, porque es una política que está criada en el siglo XX, que está formada en el siglo XX. Bueno, Milei es como la primera emergencia de un fenómeno prácticamente viral, por supuesto que con otras características también, pero fuertemente digital, y bueno, y ha puesto en la discusión de toda la política argentina cómo se aborda esto. Tradicionalmente la política, ¿qué es lo que hacía? Contrataba una consultora y compraba herramientas digitales pensando que eso iba a resolver por sí mismo. Y digamos, y la revolución digital, más que una cantidad de herramientas tecnológicas, que por supuesto son, es fundamentalmente una nueva forma de civilización, una nueva forma de entender la realidad, de procesarla, de operar, digamos, y bueno, y eso exige mucho más que comprar herramientas, y bueno, y ahí obviamente donde está metida el gran quid de la cuestión para la dirigencia opositora. Federico, ¿es el peor momento de Milei en la gobernanza? Sí, yo creo que sí. Yo creo que el episodio de Libra son de esos episodios que dejan marcas profundas, y creo que obviamente es lo que estamos viendo hace una semana, ¿no? Con una dificultad muy grande de parte de él de gobernar la agenda, que era lo que estaba haciendo de manera magistral hasta ese episodio. Y bueno, obviamente que esto no quiere decir que el gobierno se vaya a derrumbar o que se vaya a caer, ¿no? Pero bueno, estamos sí transitando probablemente lo que ha sido su crisis más profunda, su error más profundo, su error político más profundo, un error, digamos, que los errores en la política se pagan caros, son todos los autoinfligidos, y bueno, y no logran recuperar la agenda después de eso. Bueno, ¿eso quiere decir que Milei le va a hacer mal a la elección en octubre? No. ¿Quiere decir eso del Congreso de Canadá? No, pero bueno, obviamente es parte de la dinámica con la que hoy el sistema está jugando, y bueno, y es sin duda una gran oportunidad para la oposición si es inteligente en cómo puede abordarlo, ¿no? La última pregunta es de mi compañera de mesa, Mayra, Federico. Sí, Federico, buenos días. En ese sentido, recién mencionaba el momento político por el cual está atravesando hoy Javier Milei. ¿Tiene algo que ver esto, Patricia Bullrich, por ejemplo, que algunos analistas dicen que lo del miércoles pasado, la gran represión, es un punto límite o al menos un punto clave en este año y chirolas de gobernanza de Milei? Digo, ¿marca un punto en el año de gobernanza, Patricia Bullrich? No, mira, todavía no tenemos claridad porque lo estamos midiendo. Quiero ser como muy cuidadoso en ese tema, porque a veces cosas que nosotros creemos que pueden generar un cambio de humor, a veces no lo generan. Por ejemplo, el caso de Libra, a nosotros no nos alteró en nada la relación de Milei con la opinión pública. La relación de Milei a nosotros no se nos cayó un ápice. Ahora bien,
yo como analista digo, bueno, más allá de que no detecto una crisis de opinión pública, lo que veo es una crisis política en el dispositivo, ¿no? Que digamos que tiene que ver con esto, con perder la agenda, con estar a la defensiva, con haber, digamos, generado ciertos huecos en la idea del outsider que es puro. Bueno, veo problemas más políticos de mediano plazo, incluso judiciales, si querés, ¿no? Pero no veo todavía problemas de opinión pública en relación al caso Libra. En el caso de Bullrich, como te decía, que todavía lo estamos como analizando, con la particularidad de que Bullrich es la dirigente de la Libertad Avanza que mejor mide hace aproximadamente 3-4 meses cuando Villarroel cayó por la pelea con Milei. O sea, estamos hablando de una dirigente que mide mejor que Milei, digamos, que se parece en la curva, que ondula con Milei, pero que mide incluso mejor que Milei. Entonces, sin duda es un gran interrogante que vamos a tratar de dilucidar en las próximas semanas, si efectivamente este episodio le pega o no le pega, porque había un gran malestar acumulado sobre el problema del orden en la calle. Entonces, bueno, yo creo que ahí ya se ha hecho muy fuerte en el tema, digamos, de los piquetes, en el tema, digamos, de la violencia en Rosario, y bueno, y estamos como viendo esta marcha, porque es una marcha que en la discusión todavía es muy controvertida, y digamos, si bien el reclamo es un reclamo justo, con presencia de jubilado, lo de los hinchas de fútbol mete ahí un ruido, y no tener muy amable, estamos para cuando se reprograma esa charla, porque es muy interesante también para los periodistas esto de lo digital y el rol político que cumple. Muy amable. Muy amable ustedes, un abrazo muy grande, ya nos veremos pronto. Federico Zapata, uno de los más destacados analistas, politólogos, que iba a estar presente en Río Cuarto en una charla organizada por el Partido Justicialista, que ojalá la reprogramen y que es necesario seguir debatiendo esta cuestión. Y la otra, bueno, encuestas hay para todos los gustos, ¿no? Respecto del impacto de este momento que se vive con Milei. Y bueno, se va acotando el margen. Parecía ser que la política estaba supeditada a la economía. Y como la economía venía bien, la verdad de muchos, ¿no? Para mí no venía bien nada. En un primer momento todos sabíamos que esto iba a terminar en este punto en el que estamos. Solos los que tienen una vocación de defensa o de militancia de otros proyectos, concretamente, pero antiperonista o antikirchnerista más concretamente, podrían justificar que esta situación que atravesamos económicamente tenía algún viso de éxito. Y si lo tenía, ya era el fracaso anterior, porque para tener éxito, si sacrificás el ajuste, no haciendo obra pública, echando empleados públicos, desfinanciando las universidades, pagándole menos a los jubilados y pensionados y achatando los ingresos de todos los argentinos, por más que no hayas tenido inflación, por más que hayas generado el superávit, por más que... ¿Cuál es el éxito de eso si a los que vivimos acá nos va como el tuje? Entonces era una mentira de los analistas y lo siguen haciendo, no, porque la inflación está controlada, 2,4 está controlada, 3,7 en la provincia de Córdoba, con 3,7 al otro gobierno lo pateaban por las calles. Bueno, ahora hay como un entendimiento de que esa no es una inflación que nos pese. Ganamos muchísimo menos, el poder adquisitivo no llegamos a fin de mes, la demanda social aumenta, en Río Cuarto hay 9.000 personas, yo creo que son más, pero ponele, admitidas que ayuda el Estado porque viven en la pobreza. Y sin embargo, todavía seguimos anidando la idea de que este gobierno tiene controlada la economía. ¿Qué controlada? La ha destruido a la economía. Entonces no se podía argumentar, bueno, la gente lo apoya porque controló la inflación. ¿Qué controló? ¿Qué controló si está midiendo al 2% lo que veníamos midiendo? Si evitó la hiperinflación, eso que él inventó que viajaba al 15.000%. Bueno, el desmanejo político, peleándonos entre ellos, poniendo a los de la casta, haciendo cualquiera se justificaba en que la economía estaba bien. No estaba bien la economía. Ahora dicen que tal vez no sea lo político lo que lo termine condenando a Milei, que sea lo económico. Pero si ya lo habías apoyado a lo económico, si ya te lo habías bancado, cuando los demás decíamos esto no hay superávit, es una mentira,
¿no? Un país que no tiene obra pública, ¿cómo se puede defender de lo económico? Que no ayuda social, que desfinancia los medicamentos, que cierra, no sé, a los que necesitan tratamientos oncológicos. Entonces, este gobierno, pero no por adhesión al gobierno, sino por lo anti-peronista y kirchnerista básicamente. Yo lo he citado en más de una oportunidad. Hay encuestadoras que nosotros sabemos de quiénes son. Sabemos de quiénes son las encuestadoras esas. De gente ligada a aquellos que han militado al cabalismo, al macrismo, ¿no? Que le dan eternamente negativas a Kicillof, a Insfrán, a Siloto en la provincia de La Pampa. Siempre son los peores con imagen y ganan las elecciones. ¿No será que las consultoras trabajan para instalar ese estado de cosas? ¿No será eso? ¿No será que hay mucho periodismo muy amanuense que está predispuesto a alimentar el análisis con lo que te chipea Infobae, Clarín, La Voz del Interior, y no son capaces de mirar la realidad con ojos propios? Es tan evidente lo que ocurre, que solo la cerrazón o el odio no te hagan ver que un tipo dispara un gas lacrimógeno que le da en la cabeza a un chico que está sacando una foto, y eso es, bueno, la víctima se puso al frente del lugar donde estaban los policías reprimiendo a los violentos. No nos tomes por tonto, por idiotas. Entonces, cuando se hacen las lecturas políticas del escenario de Milei, por conveniencia, porque no vaya a ser cosa que sospechan de vos que sos otra cosa, o no, que se salga de la norma que te imponen. El plan económico era mal parido desde el primer día porque venía esto. Nunca fue exitoso. Siempre fue esta cagada. No controlar la inflación, pero claro, que la vas a controlar si le sacás la plata a la gente del bolsillo y no puede comprar. Miren los números de lo que está sucediendo con la economía, la consultora Esencia. La caída del consumo constante, no tiene un solo mes de mejora del consumo de Milei. ¿Para qué corno te sirve vivir en un país con cuentas supuestamente ordenadas si vos no podés comprar? ¿Cuál es la idea de eso? ¿A quién se le ocurre defender semejante mamarracho? Bueno, y hay muchos que lo hicieron durante un año y pico, y ahora te dicen, no, a lo mejor es la economía la que está funcionando mal. Y sí. Así son las cosas, conciencia y verdad.